Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 16 de enero, estamos con la lección número 4. Y el título para el día de hoy es El hermano como redentor. ¿Qué nos enseñará esta lección? Tomemos tiempo, agarremos la Biblia, la pluma, el lapicero o el marcador para que podamos estudiar y, más que todo, poner nuestra mente atentamente a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado y glorificado sea su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por la vida que nos concede, por este nuevo día que nos permite vivir. Suplicamos, Señor, que usted viva en nuestra vida, en nuestras mentes, en las obras que hagamos en el día de hoy. Que todo lo hagamos para honra y gloria de su nombre. Estamos aquí, Señor, para aprender, para recibir tu palabra, para alimentar la naturaleza espiritual a través de tu palabra. Háblenos, Señor, se lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El hermano como redentor. ¿Qué nos enseña esto que está en Levíticos capítulo 25? Todo ello nos conlleva a lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano fiel, nuestro hermano mayor, así se considera Él, hermanos, hermano conmigo, hermano con usted. Así es de que vamos a aprender lo que el Señor le dijo en Levítico al pueblo. Y con ello, ellos estaban siendo enseñados en una forma así práctica, lo que el Hijo de Dios, el Señor Jesús como hermano, iba a realizar como redentor. Vayamos a Levítico capítulo 25 y vamos a leer del versículo 25 al 27. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Cuando el hombre no tenga quien rescate,
y consigue lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que falta al hombre a quien vendió y volverá a su posesión. Y en el versículo 47 dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobrece, y se vende al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se haya vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzan, él mismo se rescatará. Esa fue una ley que Dios estableció en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. A través de Moisés dejó esta enseñanza, porque a través de ello estaba hablando de lo que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, iba a realizar. La ley de Moisés, como dice allí en la lección, la ley de Moisés estipulaba que cuando una persona era tan pobre que tenía que vender su propiedad o incluso a sí misma para sobrevivir, recibiría esa propiedad o su libertad cada 50 años, en el año del jubileo. 50 años. Mucho tiempo. La mayoría de la gente no alcanzaba a llegar a esos 50 años de cuando se celebraba el jubileo. Eran pocos, ya las personas muy mayores, porque la vida de antes se desgastaba mucho. Así es de que, como dice ahí la pregunta, ¿quién podía redimir a una persona que había perdido su propiedad o su libertad a causa de la pobreza? ¿Quién? Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Preguntémonos, ¿qué es lo que vendió Adán? ¿Qué es lo que nosotros hemos vendido? Cuando Dios creó la raza humana, colocó a Adán como el corregente con Dios aquí en la tierra, dándole autoridad sobre todo: animales, aves, peces, sobre todo lo que había en la tierra. Mientras él fuese obediente a Dios, él sería el soberano aquí en la tierra. Pero él desobedeció y perdió, vendió
lo que Dios le había proporcionado a él. Y Satanás llegó a obtener lo que Dios le había dado a Adán. Por eso el enemigo se convirtió y se creyó el amo y señor de todo lo que hay aquí en la tierra. ¿Quién podría rescatar a la humanidad de esa pobreza en que cayó, en esa servidumbre, en esa esclavitud por la desobediencia? Su amo ahora no era Dios, su amo ahora era Satanás, y se gozaba en hacerlo sufrir. Y a través de esto que realizaba el pueblo, cuando alguien se vendía o vendía algo, venía un pariente cercano y lo redimía. Estaba con ello siendo enseñado lo que Dios iba a realizar por la humanidad. Pero vemos, como dice acá, que aquel que más adelante podía rescatar lo que había vendido, si tenía medios, lo podía hacer. Pero el ser humano, ¿qué medios podía tener para rescatarse a sí mismo? Ninguna. Por eso, Jesús, la lección de esta semana se titula Jesús, nuestro hermano fiel. Fiel porque Él vino para rescatar, para redimir lo que se había perdido. Por amor. Él amó a la humanidad, Él amó lo que Él había creado, Él amó a su familia humana. Y como vemos, 50 años tenían que pasar para poder recibir nuevamente su libertad o volver a tener la propiedad que él había vendido. 50 años. Sin embargo, dice ahí la lección, 50 años era mucho tiempo de espera. Por eso, la ley de Moisés también estipulaba que el pariente más cercano podía pagar la parte que aún se debía y así rescatar a su pariente mucho antes. ¿De qué o de quién se recuerda usted que sucedió ello? Si se acuerdan de Ruth, la moabita, la que se casó con Malión. Así es que su pariente cercano la rescató, se casó con ella. Esa ley nos recuerda lo que el Señor Jesús realizó. El familiar más cercano era también quien garantizaba que se hiciera justicia en caso de asesinato. Aquí nos lleva a otra enseñanza. El pariente cercano era el vengador de ese pariente que había, al cual había asesinado otro.
¿Se recuerdan de las ciudades de refugio? Porque las ciudades de refugio también representan a Jesús. Porque podía ser que lo que ocurrió, la muerte de alguien, fue accidental. Así, el vengador no podía llevar adelante ese plan de venganza. Pero vemos, ese es otro tema. Por eso dice, él era el vengador de la sangre que perseguiría al asesino de su pariente cercano y lo castigaría. Y ese asesino es Satanás. ¿A cuántos de nuestros hermanos él no solamente lo ha hecho sufrir, sino que lo ha llevado a la tumba? Pero el pariente cercano, el cual es nuestro Señor Jesucristo, es Él, el que le pedirá cuentas en ese momento que Él ha dejado ya determinado que lo hará. Vayamos al libro de Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 14 en adelante, donde dice, así que, está hablando de nuestro Señor Jesús, cuando dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vamos a volver a leer, porque la pregunta que está aquí es, ¿cómo se describe a Jesús y a nosotros en este pasaje? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aquí Él lo estamos viendo como nuestro Padre, nuestro Creador. Nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, a los de la fe, a los que creen en Él y le obedecen. Porque no todos buscan al Señor Jesús y le obedecen. La gran mayoría usan o utilizan su libre albedrío para vivir una vida desordenada, desobedeciendo los mandamientos, viviendo perdidos y no buscan a Dios. No pueden ser redimidos. Así es que, hermanos, Él dice aquí, participó de lo mismo para poder ser nuestro hermano redentor. Este pasaje, dice ahí la lección, nos describe como esclavos del diablo.
Así nos describe. Somos esclavos del pecado, por consiguiente, del diablo. Pero Jesús se describe aquí como nuestro Redentor. Cuando Adán pecó, la humanidad cayó bajo el poder de Satanás. Como resultado, no teníamos el poder de resistir el pecado. Y ahí lo dice en el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a ver qué nos dice Romanos, capítulo 7, y leámoslo. Ahí nos dice desde el 14 en adelante, cuando nos dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, y el mal está en mí, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Hay dos naturalezas. En aquel que ha entregado su vida a Jesús, hay dos naturalezas. Con la que nacemos y con la que alabamos a Dios. Pero solamente una es la que debe sobrevivir en mí, a cual estoy alimentando. Con la naturaleza carnal nací. ¿Cuántos años han pasado? Hasta que la naturaleza espiritual nació en mí. Porque la naturaleza carnal, esa desde que nací, viene conmigo. Esa naturaleza que se deleita en la desobediencia. La naturaleza espiritual nace cuando acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Cuántos años pasan? En mi caso, pasaron 29 años. Y la naturaleza espiritual debo de comenzar a alimentarla, a cuidar de ella, para que ella crezca, se fortalezca en mí y pueda ser vencedor de la naturaleza carnal y pueda decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y cómo voy a cuidar la naturaleza espiritual? Dependiendo de Dios por medio de la oración, alimentando la naturaleza espiritual mediante
su palabra. Y de esa manera, el pecado ya no se enseñoreará en mí, porque el Señor Jesucristo, nuestro hermano fiel, es el que compró, pagó el precio para que ahora viva en libertad, en paz, en armonía, aquí en la tierra, mientras Él viene por mí. Sigue diciéndonos: cuando Adán pecó, la humanidad cayó bajo el poder de Satanás. Como resultado, no teníamos el poder de resistir el pecado. Peor aún, nuestra transgresión requería una pena de muerte que no podíamos pagar. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, nuestra situación aparentemente era desesperada. Y era desesperada. Pero para eso vino nuestro hermano fiel, nuestro hermano redentor, para deshacer las obras del diablo. Sin embargo, Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y se hizo de carne y hueso como nosotros. De tal manera nos amó que Él se despojó de lo que Él es en el cielo para poder estar aquí con nosotros y ser nuestro redentor. Veamos cuánto hizo Él para poder ser nuestro redentor. Él, el Creador, el Dios soberano, se humilló, descendió hasta aquí, a este mundo, donde el pecado era el que abundaba en la tierra y en los corazones de toda la raza humana. Él vino hasta acá para redimirnos. Por eso dice: Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y se hizo de carne y hueso como nosotros. Se convirtió en nuestro pariente más cercano y nos redimió. No se avergonzó de llamarnos hermanos, como dice Hebreos capítulo 2 verso 11, cuando dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Paradójicamente, al tomar nuestra naturaleza y redimirnos, Jesús también reveló su naturaleza divina. En el Antiguo Testamento, el verdadero Redentor de Israel, su pariente más cercano, es Yahvé. Ahí lo encontramos en el Salmo 19. En el Salmo 19, versículo 14, veamos, porque lo que estamos mirando aquí es que en el Antiguo Testamento el Redentor, el verdadero Redentor de Israel, es Yahvé, es Dios.
Y nos lo dice allí en el versículo 14, 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía. ¿Y qué más dice? Y redentor mío. ¿Quién es el redentor del pueblo de Dios? Es Jehová. En el libro de Isaías encontramos también otra expresión. En el capítulo 41, versículo 14, encontramos también que dice: no temas, gusanito de Jacob, vosotros los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Y usted es parte del pueblo de Dios. ¿Quién es su Redentor? Jehová. El Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que tomó nuestra naturaleza humana, que pagó el precio para liberarme del pecado, de la muerte, de ese ser que se deleita en destruir al ser humano. Así que miremos cuánto cuesta tu libertad. No es que digas, esto es mío, yo hago con la vida lo que quiero. No. Alguien pagó el precio para que tú ahora seas libre. Pero esa libertad debe de estar en Cristo Jesús, porque de lo contrario vuelves a caer en la servidumbre de Satanás y del pecado. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. En las leyes dadas a Israel hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo. Cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio o a venderse como esclavo, el deber de redimirle a él y a su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Así también, la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro. Y a fin de redimirnos, él se hizo pariente nuestro, más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo, el amante, es el Señor nuestro Salvador. No temas, dice él, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Eso está en Isaías 43, del 1 y 4. Cristo ama a los seres celestiales que rodean su trono, pero ¿qué explicará el gran amor con que nos amó a nosotros? No lo podemos comprender, pero en nuestra propia experiencia podemos saber que existe en verdad. Eso está en el Deseo de todas las gentes, página 294. Cristo nunca pasó de largo a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo. Procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían, poniendo delante de ellos la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos
y de carácter tal que se les daría a conocer como hijos de Dios. Muchas veces se encontraba con los que habían caído bajo la influencia de Satanás y que no tenían fuerzas para deslizarse de sus lazos. A uno tal, desanimado, enfermo, tentado, caído, Jesús le dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que necesitaba y que podían entenderse. A otros encontraba que sostenían combate a brazo partido con el enemigo de las almas. A estos les animaba a que perseveraran, asegurándoles que vencerían, pues los ángeles de Dios estaban de parte de ellos y les darían la victoria. Eso está en La Fe por la cual vivo, página 100. La vida de Cristo fue mansa y humilde. Eligió una vida a fin de poder ayudar a la familia humana. No se colocó sobre un trono como el comandante de toda la tierra. Dejó a un lado su manto real. Se quitó la corona regia para ser uno de los componentes de la familia humana. No tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles. Su obra no fue el oficio sacerdotal de acuerdo con las designaciones de los hombres. Era imposible para estos comprender su exaltada posición a menos que el Espíritu Santo la hiciera conocer. En nuestro favor, revistió su divinidad con humanidad y descendió del trono real. Renunció a su posición de comandante de las cortes celestiales y con nosotros se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. De esta manera, ocultó su gloria bajo la apariencia de la humanidad para poder tocar a la humanidad con su poder divino y transformarnos. Eso está en Alza tus ojos, página 65. Al final de la lección encontramos dos preguntas que usted puede contestar. ¿De qué maneras puedes aprender a experimentar más profundamente esta estrecha cercanía de Cristo? Esta estrecha cercanía de tu hermano. Cristo como tu hermano Redentor. Hay otra pregunta. ¿Por qué tener esta experiencia es tan importante para tu fe? Tienes un hermano mayor al cual puedes acudir en cualquier momento. Él está presto para no solamente escucharte, sino para ayudarte, librarte y que estés seguro que Él está contigo. No olvides, Jesús, el Hijo de Dios, Él es nuestro hermano mayor. Él, siendo Dios, se hizo humano para poder estar tan cerca de ti y de mí, para podernos librar del pecado y del autor del pecado. Lo único que tenemos que hacer es aceptarle como Señor y Salvador, como hermano mayor, ser obedientes a lo que dice su palabra, y Él está aquí todos los días contigo y conmigo. Tengamos eso en nuestra mente, confiemos en Él. Él hará maravillas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática.
Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.